Queridos amigos, hoy es 27 de julio, les habla Marcos Barchilón desde Israel con las últimas noticias. Miren, hoy les quiero traer dos noticias que son el tema de la ayuda humanitaria en Gaza y qué es los expertos del Servicio de Inteligencia de Israel dicen que qué es lo que se debería o qué es lo que se debería cambiar ahora. En los últimos meses se comenta en todos los medios de comunicación que la situación humanitaria en la Franja de Gaza ha vuelto a ser el centro del debate internacional. Miren, jamás se está creando, como ya he dicho más de una vez, una campaña en contra de Israel por el tema de la ayuda humanitaria. El problema aquí es que jamás está, digamos que, dando las últimas bocanadas. Y la única forma de poder llamar la atención y que jamás no se desvanezca y desaparezca es a través de a través de estos debates que hay sobre el tema de la ayuda internacional. Ellos están diciendo que hay una hambruna desesperante dentro de Gaza y esta es la campaña que están lanzando al mundo y el mundo traga con ello. El mundo quiere de alguna forma de que se entre en Gaza ayuda humanitaria y que dejen a la ONU entrar para esa ayuda humanitaria. Diversos organismos de la ONU y ONG denuncian que las restricciones al ingreso de ayuda humanitaria junto con la destrucción de infraestructura clave han llevado a niveles catastróficos de inseguridad alimentaria, particularmente en el norte del enclave de Gaza. Se habla incluso de hambruna inminente, especialmente entre los niños. Yo creo que ustedes han escuchado más de una vez esta hambruna inminente y en especial entre los niños. No es la primera vez que les venden la hambruna en Gaza. Sin embargo, presten atención, por favor. Gaza no es la única región del mundo que enfrenta este flagelo. Hoy en día, varias crisis simultáneas están dejando a millones al borde del colapso alimenticio. Y a continuación vamos a repasar los focos más críticos. Otros países que sufren hambruna o están al borde de ella. El primero es Sudán del Sur, una crisis alimentaria más prolongada, una de las crisis alimentarias más prolongadas del mundo. Las causas, el conflicto armado interno, desplazamientos masivos, inundaciones y sequía. Más del 60% de la población sufre inseguridad alimentaria severa. Luego está, aparte hay Sudán y hay Sudán del Sur y luego hay Sudán. Y Sudán desde el 2023, el conflicto entre el ejército y las RSF ha dejado millones sin acceso a alimentos básicos. La ONU estima, y presten bien atención, que más de 18 millones de personas están en riesgo de hambruna. Ahora vayamos al Yemen. En Yemen, 8 años de guerra civil han devastado el país. La ONU ha calificado la situación como la peor crisis humanitaria del mundo durante varios años consecutivos. Más del 40% de los niños menores de 5 años sufren desnutrición aguda. Pasemos ahora a Etiopía, en la región de Tigray y otras zonas. Tras el conflicto entre el gobierno federal y las fuerzas de Tigray, las restricciones al acceso humanitario y las sequías han provocado una catástrofe alimentaria. Las condiciones aún son críticas, con más de 20 millones de personas necesitadas de asistencia alimentaria. De aquí pasamos a Somalia, sequías extremas, conflictos internos y ataques del grupo Al-Shabaab impiden la distribución de ayuda.
en el 2022 y en el 2023, miles de niños murieron por desnutrición severa. Más de 6 millones están en situación de emergencia alimentaria. Y por último, Afganistán. Desde la toma del poder por los talibanes en el 2021, las sanciones internacionales y la retirada de ayuda han incrementado el hambre masiva. Más del 50% de la población enfrenta inseguridad alimentaria aguda. Según resumen los medios internacionales, Gaza forma parte de un panorama global de crisis alimentarias muchas veces invisibilizada. La hambruna no es un fenómeno aislado, es la consecuencia directa de conflictos prolongados, fallos estructurales. Ahora, por favor, presten atención a que les voy a comentar. Sudán del Sur tiene una población de 12 millones y el 60% sufre inseguridad alimentaria severa, lo que estamos hablando de 7.200.000 personas en riesgo de hambruna. Somalia, más de 6 millones están en situación de emergencia alimentaria. 6 millones. Afganistán, con una población de 42 millones, el 50% enfrenta inseguridad alimentaria aguda, lo que quiere decir 21 millones de personas. En el Yemen, con una población de 35 millones, 40% menores de 5 años sufren desnutrición aguda, lo que quiere decir 40 millones de críos. Y finalmente, en Etiopía, que tiene una población de 20 millones de personas necesitadas de asistencia alimentaria. Y por último, la población de Gaza, que tiene 2.3 millones de población. Miren, en total, sin contar la población de Gaza, hay 34 millones de personas solo entre África y Asia que sufren hambrunas severas. Pero aquí ni la ONU, ni las ONG, ni nadie en esta hipocresía del mundo les reparte ayuda humanitaria a estos 34 millones de personas que mueren cada día por hambrunas severas. Pero en la Franja de Gaza, donde hay 2.3 millones de personas, entran 90 y 100 camiones diarios con ayuda alimentaria y según los medios de comunicación, hay una hambruna severa y sobre todo que mueran críos. Y todo esto, por favor, que ustedes lo sepan, es mentira. De hecho, se han traído periodistas internacionales para que vean todo lo que entran a diario en Gaza. Y a partir de hoy se está tirando desde el aire ayuda humanitaria y se ha hecho, digamos que una especie de corredor o de varios corredores para que llegue esa ayuda y que no la tome jamás. Por otro lado, les quiero comentar algo que es muy interesante y son otras opiniones que dice un ex alto funcionario del Shin Bet, del Servicio de Seguridad de Israel, que solo de esta manera Israel podrá devolver a los secuestrados. Es un resumen del periódico Ma'ariv, es un periódico que está escrito en hebreo. Y dice que si bien las negociaciones para la liberación de los rehenes tambalean y los informes de inteligencia advierten sobre un estancamiento prolongado, Yossi Ambrosi, un ex alto funcionario del Shin Bet, del Servicio de Seguridad, critica duramente la política de Israel hacia Hamas. En una conversación con este periódico, Ambrosi describió un panorama preocupante y pidió un cambio estratégico profundo. Israel necesita declarar que ya no está dispuesta a negociar de esta manera. Según él, Hamas
se está beneficiando de la duración del tiempo. Un astuto comerciante persa en el mercado me dijo una vez: ganarás un trato cuando estés dispuesto a perderlo. ¿Por qué? Por varias razones. Una es que para Hamás alargar el tiempo es bueno para él. Continúa aferrándose a su tarjeta de vida. Y mientras tanto, ¿quién sabe lo que podría ser o pasar? La presión europea, una falsa campaña de hambre, Trump que puede volverse contra Israel, la presión interna sobre el gobierno, todos y cada uno individualmente es bueno para Hamas. Ambrosi también duda de la capacidad de los mediadores para influir en Hamas. Él dice que no está seguro de que Hamas y Qatar, que negocian, tengan una capacidad de determinar algo. Y no es del todo seguro que tengan comunicación interna con Hamas con fines de consulta y toma de decisiones. Es importante preguntar: ¿hay alguien en Hamas, en Gaza, que sea capaz de tomar decisiones? ¿Qué tiene control sobre quién tiene control sobre los rehenes? ¿Sabe siquiera dónde está y cuál es su situación? Después de todo, algunos de los secuestrados no están en sus manos en absoluto. Según Ambrosi, Israel pierde oportunidades de ejercer una presión real. Siempre se ha dicho que jamás liberará a los rehenes cuando los obliguemos a liberarlos, pero no sabemos cómo hacerlo. La presión militar no se está llevando a cabo con toda su fuerza y las manos de nuestros soldados están bastante atadas. Estamos trayendo ayuda humanitaria que permite a Hamas vida, oxígeno, combustible y dinero. También advierte este señor: las limitaciones y preocupaciones del gobierno no promueven la apertura de oficinas de inmigración y establecimiento de zonas humanitarias. Simplemente no sabemos cómo ganar. Según lo que dice el señor Ambrosi, la solución radica en dos pasos paralelos. Hoy, en mi opinión, Israel necesita declarar que ya no está dispuesto a negociar de esta manera y hacer dos cosas al mismo tiempo. Primero, promover vigorosamente la separación de los habitantes de Gaza de Hamás a través de las zonas humanitarias. También controlará la ayuda humanitaria para que no llegue a Hamás. Y en segundo lugar, dado que se cree que se conoce la ubicación de algunos de los secuestrados, se deben llevar a cabo negociaciones locales con titulares de los secuestrados, ofrecer dinero y vida a cambio de los secuestrados. Y mire, por último, el presidente Herzog dice que la ayuda es un imperativo moral. El presidente Herzog, el presidente de Israel, Isaac Herzog, respaldó la iniciativa de ampliar la asistencia humanitaria, declarando apoyo la serie de medidas humanitarias anunciadas por los líderes políticos y las fuerzas de la FDI, incluidas las pausas humanitarias. Se trata de una necesidad moral, operativa, diplomática y estratégica. En los últimos días se han recibido innumerables llamamientos de líderes mundiales, amigos de Israel, periodistas y líderes judíos de todo el mundo. La respuesta práctica correcta es la acción. Esto no es una concesión, sino un componente esencial del esfuerzo bélico para asegurar el regreso de nuestros ciudadanos y secuestrados y el restablecimiento de la seguridad del pueblo de Israel. Que quede claro, la responsabilidad de la situación de los residentes de Gaza recae en la organización terrorista Hamás, que inició la brutal masacre y continúa rechazando las propuestas de alto el fuego y liberación de rehenes. Miren, esta propaganda cínica de Hamás, de decir que hay una hambruna, se tergiversan palabras, se ponen vídeos que no son vídeos que pertenecen a Gaza, se les pide a la gente que se pongan enfrente de la comida
con los platos vacíos, como pidiendo o rogando por comida. Toda esta propaganda, el mundo de Occidente se lo cree y ponen una presión, una sobrepresión sobre el Estado de Israel para seguir alimentando a Hamas. Y esto es lo que el mundo no se da cuenta. En fin, esto es lo que les quería comentar el día de hoy, que ustedes sepan. Yo les pido por favor de que este vídeo lo repartan, que se vea en otros sitios, que la gente sepa la verdad de lo que pasa en Gaza. Esta es la pura verdad. Yo no estoy aquí para hacer política. Yo estoy aquí para contarles lo que sucede, no de un lado y no del otro, para contarles exactamente lo que sucede, y esta es la pura realidad. Nada más por el día de hoy. Mi nombre es Marcos Bachilón, les hablo desde Israel. Les deseo que tengan un feliz domingo y un cordial saludo para todos.